a todos y a todas. Bueno, mi nombre, como les dijo Martín, es Nora Solari, yo soy la directora nacional de Desarrollo Profesional Docente dentro del INFOD. El INFOD, como ustedes saben, es el Instituto Nacional de Formación Docente, que tiene una directora ejecutiva, que es la profesora María Inés Volmer, y dos direcciones, una de formación inicial, destinada a los docentes que se están formando, y una dirección de formación continua, que es la que está a mi cargo, que es la que planifica las líneas de formación destinadas a todos los docentes en servicio de nuestro país. Agradezco muchísimo esta invitación, Guadalupe, y celebro y felicito esta iniciativa del Centro Cultural de la Ciencia y a todos los participantes que se han inscrito para participar de estas 3 magníficas clases que consideramos un contenido de muchísima relevancia y bueno, desde el INFOD celebramos además la idea de que ustedes sean multiplicadores de todo lo que ofrecen estas charlas y bueno, y estamos comprometidos a seguir difundiéndolas a partir de nuestras propias redes y de nuestros dispositivos de formación, porque creemos que formar en esta perspectiva es una tarea ineludible. Así que muchísimas gracias por invitarme y voy a escuchar con mucha atención a Alejandro y a Juan. Juan va a poner la presentación, yo voy a hablar desde otro lado, y va a empezar Juan. Pero antes que eso, quería agradecerles al C3 y a todos los organizadores y las organizadoras por la invitación. Creemos que esto es un tema súper importante porque es algo con lo cual todos y todas podemos accionar, podemos tomar medidas para prevenirnos y para tener mejores cuidados en el contexto de la pandemia, y que la difusión nunca está de más, siempre viene bien, y nosotros vamos a buscar una rendija dentro de lo que es ciencia para ventilar, que tiene que ver con las tecnologías libres y que aportan en el contexto de la pandemia, y vamos a presentar un proyecto en el cual esperamos que todas y todos los que están acá y los que lo escuchen cuando lo escuchen se animen a hacer sus propios medidores de dióxido y la importancia de dióxido de carbono y la importancia que eso puede tener en combatir la pandemia. Comparto esta presentación con Juan. Si querés pasar a la siguiente, Juan, que están los títulos de las charlas anteriores. Esta es la tercera de un ciclo de 3 charlas que creo que estuvieron muy buenas y que cada una se centró en un tema distinto, aunque se superponen un poco. La primera, que la dio Nati, que está acá en la audiencia, estuvo muy buena y tuvo que ver con cómo estamos ventilando, o sea, la importancia de ventilar y cómo estamos ventilando. Y está buenísimo marcar cuando lo hacemos mal, porque nos da la posibilidad de corregirlo. La segunda, a cargo de Sandra Cordo, tuvo que ver con cómo es la transmisión del COVID y las medidas de prevención, donde justamente una de las medidas que se suman, no es que son excluyentes, si ventilo no hace falta barbijo, sino que se suman, es la de ventilar y la justificación científica de cómo y por qué hacerlo. Y ahora nosotros entramos con qué son las tecnologías libres y qué aportan en el contexto de la pandemia, donde vamos a introducir un poquito sobre las tecnologías libres y en particular por qué son relevantes y quizás a varios y a varias de quienes escuchan ya se estén dando cuenta de por qué las tecnologías libres en el contexto de escasez de instrumentos y de herramientas para combatir la pandemia puede ser tan importante. Y vamos a presentar, como decía, un taller para que cada uno pueda armar su sensor. Sí, Juan, seguís vos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación y por el espacio. Entonces la charla se compone de 3 ejes, que son los mencionados anteriormente. En primer lugar, la pregunta de qué son las tecnologías libres y una presentación general de este modo de hacer y usar tecnologías. El segundo eje es más particular respecto de la crisis sanitaria de COVID-19. Y en el tercer eje vamos a estar hablando más en detalle y en profundidad del taller que vamos a estar llevando a cabo desde el proyecto VOID
con el equipo para hacer estos sensores y animarnos a poder contribuir al combate al virus con sensores de dióxido de carbono, teniendo en cuenta lo dicho en las presentaciones anteriores en este bloque. Entonces, ¿qué son las tecnologías libres? Bueno, el concepto de tecnologías libres se define a partir de ciertas libertades asociadas a la tecnología, ¿no? Como bien dice el término. Pero entonces, primero la pregunta es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una tecnología? Y lo primero, la primera aclaración es que cuando hablamos de tecnología en este marco, estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de la aplicación de la ciencia a solucionar problemas concretos. O sea, yo cuando estoy hablando de una tecnología, como podría ser un celular, no estoy hablando en particular del dispositivo celular, sino estoy hablando de todos los conocimientos que operan para permitir que eso exista y para permitir que eso sea usado. Entonces, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando más bien de cómo funciona el celular, de cómo se ensamblan las distintas partes para hacer que este funcione, de la documentación de cómo el celular se construye, de toda la ciencia que es necesaria para construir el celular. No exclusivamente el dispositivo. Y esto es importante por algo que voy a mencionar a continuación. O sea, hay una pequeña separación entre la tecnología como conocimiento y el dispositivo particular, que sería en todo caso una expresión material de una tecnología. Las tecnologías libres son las tecnologías respecto de las cuales se garantizan 4 libertades. Estas 4 libertades se propusieron en primer lugar por un hombre que se llama Richard Stallman, que es el fundador del software libre, pero que hoy en día se usa para hablar de la libertad en cualquier tipo de tecnologías de distintas índoles, que son la libertad de usar una tecnología, de estudiar su funcionamiento, de distribuirla como se pretendiera y de poder mejorarla. O sea, una persona es libre de usar una tecnología cuando puede usar esos conocimientos de manera libre, para hacer y resolver problemas de la manera en que lo prefiriera, y no que esas libertades estuvieran obstaculizadas por distintas dinámicas. De la misma manera, una persona es libre, o una tecnología es libre cuando cualquiera puede estudiar y saber y aprender y entender cómo funciona esta tecnología, cuando cualquiera puede usarla y distribuirla, y si yo conozco una tecnología la puedo distribuir y compartir con otras personas esos conocimientos, y poder mejorarla. Que, bueno, para poder mejorarla también tengo que saber cómo funciona, entonces todas las libertades están estrechamente relacionadas. Lo importante de entender a la tecnología conocimiento es que con los bienes tecnológicos no hay escasez. No funciona como otros bienes materiales, como si fuera una silla, que para que una persona tenga estas libertades, para que una persona pueda usar una silla, otra persona tiene que estar excluida de usarla. No hay escasez en las tecnologías, el acceso a estas libertades para que otra persona las pueda tener. Al contrario, a medida que más personas tienen las libertades tecnológicas respecto de distintas tecnologías, más personas van a tener más libertades, porque si más personas pueden mejorar tecnologías, más tecnologías van a estar disponibles para toda la gente y hay como un círculo virtuoso. Entonces las tecnologías libres son las tecnologías, es decir, estos conocimientos, respecto de los cuales se garantizan todas estas libertades que hacen a la tecnología. ¿Por qué es tan importante hablar de tecnologías libres? Bueno, cuando Richard Stallman, que es la persona que propuso estas 4 libertades, las propuso, fue por una cuestión muy particular. Él estaba trabajando en un edificio, tenían una impresora, que era una impresora que no funcionaba bien, se atascaba, y además de atascarse no generaba avisos. Entonces, de repente se atascaba la impresora en algún momento del día, tenían una impresora en todo el edificio, la gente seguía mandando imprimir con la impresora atascada, y esto generaba, bueno, un lío de papeles y de filas y de gente que no sabían qué hacer. Entonces, este hombre, Stallman, le escribe a la gente de la empresa de la impresora como para pedirle el código fuente de las controladoras y poder resolver el problema, poder mantenerla, poder resolver un problema específico que tenían. Y la empresa se rehusaba a compartir el código. ¿Por qué la empresa se rehusaba a compartir el código? Bueno, porque si explicaban cómo funcionaba esta tecnología, perdían la capacidad de tener el monopolio productivo respecto a esa tecnología. Entonces, había una territorialidad respecto a los conocimientos, es decir, un incentivo para la empresa de no mostrar lo que hacían porque tenían el monopolio productivo de esa impresora en particular, y entonces si mostraban cómo funcionaba por dentro, que era algo necesario para poder usarla mejor, para poder mantenerla, la empresa perdía el monopolio productivo, que bueno, era obviamente algo que beneficiaba a la empresa. Entonces, las tecnologías, ese es el marco de las tecnologías propietarias, que son tecnologías que justamente por el secreto industrial son difíciles de mantener, difíciles de usar, porque no las puedes usar para todo lo que se podrían usar, porque si no entendés bien cómo funcionan por dentro, solamente se pueden usar con la interfaz
que se dispone desde la empresa que lo produzca. Por otro lado, las tecnologías propietarias son tecnologías que tienen por detrás un sistema de patentes, que es una garantía legal de sostener el monopolio productivo, es decir, un impedimento legal a que otra persona pueda reproducir esta tecnología, una coartación legal de las libertades que se proponían. Y por otro lado, al tener dinámicas, faltas de competencia, porque justamente se tienen monopolios productivos, hay incentivos para sostener ganancias que van en contra de los intereses de los consumidores. Entonces empieza a haber, por ejemplo, obsolescencia programada, obsolescencia inducida en celulares, por ejemplo, que se les gasta la batería y no los podés reparar, entonces eso te hace que compres más. Al no haber competencia se pueden inflar los precios y tener precios mucho más altos que los costos de producción. Es conveniente para las empresas tener relaciones ineficientes entre oferta y demanda, porque al haber poca oferta y no hay nadie que pueda cubrir la oferta porque nadie más puede producir la misma tecnología, se pueden cobrar precios altos y entonces maximizar las ganancias a costa de los intereses de los consumidores. Y por otro lado, una cuestión que es interesante de pensar con las tecnologías propietarias, además de todos estos problemas, tiene que ver con la tecnología como conocimiento que resuelve problemas, y la pregunta de, bueno, ¿qué problemas resuelve la tecnología? Y cómo, bajo qué mecanismos se decide qué problemas atacar desde el conocimiento científico. Entonces, en el marco de las tecnologías propietarias, el incentivo principal de la producción tecnológica es la ganancia monetaria y básicamente de dinámicas monopólicas. Entonces también es interesante pensar las tecnologías libres como un paso a la democracia respecto de la producción tecnológica y que va más en la línea de la ciencia pública, porque al hacer tecnologías libres se deslinda el incentivo de la producción tecnológica del incentivo privado de empresas monopólicas cuyo interés principal es la maximización de las ganancias. Entonces, en oposición a esto están las tecnologías libres como un paradigma de producción. Hace unos pocos años, unos 10-15 años, empiezan a aparecer muchas nuevas herramientas que permiten desarrollar dispositivos de hardware libre a partir de nuevas herramientas que permiten el desarrollo colaborativo y rápido. Entonces empieza... Ay, se me muteó un segundo. Empiezan a aparecer herramientas de prototipado rápido, de impresión 3D, de fabricación digital, de placas Arduino que permiten hacer rápidamente circuitos que antes eran mucho más difíciles de hacer con electrónica. Se eliminan un montón de trabas al desarrollo colaborativo, porque cualquiera sabe que el desarrollo científico se hace, y el desarrollo tecnológico se hace a partir de desarrollos anteriores, que nada se hace en solitario. Entonces, cuanto más territorialidad hay en los conocimientos, cuanto más necesidad de sostener y ocultar los conocimientos propios al resto, que es algo que se incentiva dentro de la industria propietaria, empieza a haber trabas al desarrollo colaborativo y la industria de tecnologías libres rompe con eso, permite un desarrollo tecnológico mucho más libre, mucho más profundo, mucho más acelerado para resolver distintas problemáticas. Además permite usar las tecnologías en un sentido pleno, porque al saber cómo funcionan y poder decidir al saber cómo funcionan y poder abrir las cajas negras, se puede decidir cómo usar el dispositivo para resolver una problemática particular que quizás una tecnología propietaria no lo permite. Permite también la auditabilidad y la supervisión pública. Al estar la documentación abierta, se puede decidir y definir socialmente y supervisar socialmente los usos que se dan de las tecnologías, y sorprendentemente muchas veces reduce los costos de acceso a tecnologías. Uno esperaría que sería lo contrario, porque cuando tenés una gran industria produciendo la tecnología, eso debería abaratar los costos de producción, que lo hace, pero justamente como se dan las patentes y muchas dinámicas monopólicas, terminan pudiéndose inflar los precios a tal punto que muchas veces es más barato producir una tecnología de manera libre y en solitario con un pequeño grupo que comprarla de una gran industria. Entonces, bueno, ¿cómo se garantiza que una tecnología sea libre? Se garantiza de dos modos. Por un lado, hay una cuestión muy estrecha que es directamente, bueno, romper con el sistema de patentes y tener licencias que no te impidan legalmente tener las libertades tecnológicas. Pero no se queda ahí, no se queda solamente las licencias libres. Para garantizar las 4 libertades, para que cualquiera pueda usar las tecnologías, distribuirlas, modificarlas, estudiar su funcionamiento, algunas otras cosas se tienen que dar. No es suficiente solamente con tener una licencia libre que no te lo prohíba. O sea, para garantizarlo positivamente hay que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tener documentación accesible de cómo funciona, documentación accesible de cómo se construye, que el diseño de los dispositivos sea transparente,
que sea modular. Esto es algo muy importante, que es que cuando un dispositivo no está dividido en partes de manera transparente, que cada parte se sabe cómo funciona y se sabe cómo se ensamblan las partes, y cuando los dispositivos están diseñados de manera que es muy complicada, que no podés distinguir partes, que todo depende de todo, son sistemas muy acoplados que tampoco se pueden modificar bien porque no es fácil de hacer. O sea, si no tenés un dispositivo bien dividido en partes, que sea modular, se sepa cómo funciona cada parte, tenés una dificultad muy grande en el diseño del dispositivo. Además, tenemos algunas otras cuestiones que son importantes para garantizar las libertades tecnológicas, que tiene que ver con, por ejemplo, si queremos hacer un dispositivo, si queremos tener la libertad de usarlo, tenemos que tener la libertad de hacerlo, y para esto tenemos que tener también disponibilidad de partes, que los dispositivos de hardware libre sean adaptables a particularidades locales, donde en distintas regiones del mundo quizás hay partes que son más difíciles de conseguir que otras, entonces es importante también tener acceso a las partes. Es necesario tener un marco educativo y pedagógico que garantice que las personas puedan tener los conocimientos necesarios para entender qué es lo que se está haciendo, que también es muy importante, digo, más allá de las licencias, tener un marco pedagógico que nos permita encarar estos problemas. Y es muy importante también el soporte comunitario. Hay cosas que no son suficientes solamente con tener una documentación que te explique cómo hacer algo, sino que también está la necesidad de poder consultar a una persona, de poder contar una problemática y recibir una respuesta. Como última idea para reflexionar, que tiene que ver con la cuestión de la modularidad y de las partes, cuando nosotros tenemos tecnologías divididas en partes, donde sabemos cómo funciona cada parte, podemos agarrar partes distintas de distintas tecnologías e inventar cosas solamente haciendo ensambles, como si fueran piezas de Lego. O sea, yo tengo un dispositivo que es un sensor de dióxido de carbono y una pantallita LED y un controlador Arduino y algunas cosas, y sin necesidad de saber exactamente cómo funciona cada parte, puedo conectarlas y armar, por ejemplo, un sensor de dióxido de carbono. Cuando nosotros tenemos disponibilidad de muchas partes que sabemos cómo funcionan, mucha de la inventiva se puede dar sin tener un conocimiento muy profundo de ciencia y de tecnología, y sin necesidad de hacer nuevos descubrimientos científicos. Podemos inventar cosas como se arman castillitos de Lego. Cuando podemos hacer esto, una pregunta posible que nos podemos hacer es cuántas maneras posibles existen, cuando tenemos un montón de partes, de conectar esas partes, de hacer nuevos castillitos. Y la realidad es que la curva que tengo acá a mi derecha es una curva de cómo crecen la cantidad de combinaciones posibles entre cosas a medida que crecen las cosas. Cuanto más partes disponibles tenemos, crece muchísimo más rápido que una curva exponencial la cantidad de cosas distintas que podemos armar. Entonces, cuando tenemos monopolios productivos, esto hace un cuello de botella que muy pocas personas pueden hacer esos distintos castillitos y poder combinar las partes, en un contexto en el cual nos sobra la capacidad inventiva y lo que nos falta son cabezas pensando y combinando cosas para resolver problemas. Entonces, en el contexto actual, una cosa muy importante que tenemos que pensar es que hay un lugar enorme a la inventiva popular, a la inventiva comunitaria, y hay un lugar enorme que podrían tener inventivas que son accesibles a estudiantes hasta de colegios secundarios o de cualquier contexto para inventar cosas nuevas que antes no existían, y que es muy necesario paralelizar la búsqueda en todo este espacio de posibles ensambles de un montón de cosas que tenemos y que hoy no existe el contexto dentro de la industria propietaria como para hacer esto. Entonces, eso como pequeño resumen final, es muy importante para poder resolver problemáticas de manera comunitaria, de manera colectiva, adaptado a las necesidades locales, y para poder ser usuarios activos y no pasivos de las tecnologías, es importante empezar a pensar en términos de las libertades tecnológicas y de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para garantizar las libertades tecnológicas en general. Ahora bien, en el marco de la crisis sanitaria, es mucho más importante el tema de las tecnologías libres por distintos motivos que ponen en evidencia los límites del modo de producir tecnologías de la industria propietaria y los beneficios de contribuir al movimiento tecnológico de tecnologías libres y abiertas. Nosotros vamos a detenernos en 4 puntos en particular, que son básicamente en 4 ejes, cada uno de los cuales se centra en una cuestión particular que es problemática en las tecnologías propietarias y mejorada a partir de las tecnologías libres. El primero son las tecnologías de rastreo de contagios, y básicamente el software que mapea los contagios, o que podría mapear los contagios en una población para poder
cuando no se tiene la capacidad de hacer test masivos, identificar dónde está el virus y poder hacer distanciamientos y confinamientos de manera más eficiente. El segundo es básicamente, tiene que ver con la virtualidad y con cómo usamos muchas veces plataformas en Internet para comunicarnos y para vivir una enorme parte de nuestra vida, sobre todo estando en cuarentena, y de cómo esto es problemático cuando la industria es propietaria y no libre, y no podemos decidir plenamente sobre las tecnologías que usamos. El tercero tiene que ver con las vacunas y las patentes, y la escasez de vacunas que se está viviendo hoy a nivel internacional. Y la cuarta son distintos dispositivos de uso sanitario para prevenir contagios y para poder usar espacios, ventilar espacios. Uno de los ejemplos son los sensores de dióxido de carbono. Bueno, las tecnologías de rastreo de contagios son una serie de tecnologías de software que lo que permitirían sería mapear en una población los datos de localización y de tests, como para poder identificar potenciales movimientos a nivel geográfico del virus, y de esta manera poder tener un estudio mucho más refinado de dónde está el virus y de qué manera nos podemos como sociedad responder mejor desde el Estado, desde distintas comunidades. El problema con esto, y uno de los motivos por los cuales no hubo bastante reticencia para implementarlos, que es una reticencia bastante aceptable, que es que son datos biomédicos y de geolocalización que son información sensible, y que la mayoría de las empresas que propusieron este tipo de tecnologías son de código cerrado, es decir, que no se sabe cómo funcionan y no se sabe qué se hace con los datos. Entonces, al no tener la posibilidad de ver qué se hace con los datos, aunque sea una tecnología que podría tener beneficios muy grandes, hay problemas de riesgos y de ignorancia respecto a los datos, y de la imposibilidad de tener una auditoría pública, una supervisión pública por el código cerrado, no se pueden implementar. Entonces, uno de los primeros, de los primeros puntos respecto a los cuales es importante la tecnología libre es para poder tener supervisión pública y auditabilidad de los sistemas que se pueden usar para resolver problemáticas. O sea, tenemos sistemas que pueden resolver problemas, pero que muchas veces no son auditables, y esto genera riesgos. Entonces es importante tener tecnologías libres para poder responder a este tipo de problemáticas de manera un poco más justa y más soberana. El segundo punto que voy a mencionar es el de los entornos virtuales. Y esto es una cosa un poco más distante del problema particular de la pandemia, pero que importa a nivel social, que es que con la cuarentena empezamos a vivir una enorme parte de nuestra vida a partir de redes sociales. Las redes sociales son redes de conectividad, y las redes de conectividad son redes que en general son monopólicas. Facebook, Instagram, son monopólicas porque cuando el servicio que se vende es un servicio de conectividad, entonces la gente prefiere ir a la plataforma que más gente tiene conectada. Entonces, como todos vamos a la plataforma que más gente tiene conectada, se terminan armando dinámicas en las cuales todas las personas se concentran en una plataforma. Entonces, estuvimos un tiempo de cuarentena en el cual casi toda nuestra vida social pasaba por Facebook. Las tecnologías propietarias son de interfaces cerradas. No podemos decidir sobre el código, no podemos decidir sobre cómo usamos nosotros la tecnología más allá de lo que la empresa dispone de cómo la usamos. Entonces terminamos teniendo una dinámica de intercambio social que se restringe a, por ejemplo en Instagram, una imagen y un pequeño comentario, y además regulación de contenidos por parte de empresas privadas. Entonces, en este caso, las tecnologías libres, más allá de la cuestión de la eficiencia, más allá del combate al virus, tiene que ver con cuestiones mucho más humanas y mucho más de importancia democrática y de soberanía sobre nuestras propias vidas. Estamos viviendo en entornos de cuarentena, estamos relacionándonos con otras personas, vivimos nuestros lazos familiares, comunitarios, de amistades, e incluso muchas veces hablamos a través de estas plataformas en entornos educativos, y no tenemos la capacidad de decidir respecto de cómo usamos la tecnología. Entonces, también importan las tecnologías libres porque permiten romper con la idea de usuario pasivo y de usar la tecnología solamente como se dispone desde el diseño, cómo usar la tecnología, y podemos decidir en mayor profundidad y con mayor libertad cómo usarla y de qué manera todas las oportunidades que ofrecería un sistema funcionando, decidir nosotros qué cosas vamos a usar y no cerrarnos a una interfaz que solo permite tener ciertas funcionalidades específicas. Bien, supongamos que aceptamos que en este mundo mayormente capitalista los monopolios asociados a las patentes están bien.
Supongamos que podemos aceptar que una empresa, ponele iPhone, vende un artículo de lujo al precio que se le ocurra venderlo, porque los clientes lo pagan, independientemente de lo que cueste hacerlo, o incluso del valor efectivo que genere. O el Nespresso, no importa, alguna de estas marcas que generan algo lúdico o superficial. Y que aceptamos que pagamos lo que queramos pagar por eso. Ahora, ¿está bien que ese modelo se aplique también en el sistema sanitario, donde la salud de la población depende de un desarrollo tecnológico? ¿Está bien que esto suceda para una vacuna? ¿Está bien que una empresa que tiene, o varias, pero llamémoslo oligopolio, pero unas pocas empresas que tienen patentes sobre las vacunas y que tienen incapacidad operativa de proveerla en tiempo y forma para la población, funcionen bajo esa lógica? Yo creo que no. Y en el caso de desarrollar vacunas es más difícil aplicar estas libertades que planteaba Juan por las dificultades específicas del caso, pero siempre está bueno pensarse como un actor social y como un ciudadano o una ciudadana, y no como un cliente o un usuario de las tecnologías que desarrollan otros. Nosotros podemos desarrollar como país vacunas, y por suerte hay varios proyectos que están en marcha para ello, y no solo podemos, sino que debemos, más en el marco en el cual la escasez de vacuna a nivel mundial hace que, independientemente de que reconozcamos el monopolio de alguna empresa, si le queremos comprar la vacuna y nos la vende, no nos la entrega. ¿Sí? Entonces, eso en primer punto. No es, espera, volvamos un cachito, no va a centrar esto en una discusión sobre patentes, sobre lo cual no soy especialista, pero sí quiero mencionar que hay ejemplos de otras tecnologías biomédicas, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales desarrollados por César Milstein en los años 70, que no fueron patentados. Y eso no atenta contra un mercado potencial ni contra la innovación. El uso de anticuerpos en la industria biomédica y de investigación es enorme. Para este año se calcula que son 130.000 millones de dólares solamente el mercado de anticuerpos monoclonales. Y es contrafáctico lo que voy a decir, pero yo creo que buena parte de ese crecimiento y esa explosión en la utilización de esa tecnología tiene que ver con que no haya estado protegida, que no hayan estado limitando la capacidad de empresas y de investigadores de usar esa tecnología para generar cosas nuevas. Entonces, cuando las tecnologías de base son abiertas o mucho mejor libres, permiten que muchos otros construyan en paralelo sobre eso y generen muchas más alternativas, como contaba Juan. Otro ejemplo que quizás es un poco más cercano, que también puede ser contrafáctico, pero es más cercano, es el de la impresión 3D. La impresión 3D, que también se inventó por los 80s, un poco después fue la primera patente, el 89 creo, durmió el sueño de los justos mientras estuvo patentada y limitada de ser usada por la comunidad amplia, hasta que cayó la patente, por lo menos de la FDM, la más difundida hoy en día, que es la de deposición de filamento. Y desde que cayó esa patente explotó el uso de la impresión 3D, el prototipado rápido que mencionaba recién Juan, la capacidad de adaptar esa impresión 3D a montones de usos y de aplicaciones que no estaban accesibles para una sola cabeza, una sola empresa que dominaba el mercado cuando eso estaba protegido por una patente. Entonces, en ese caso, hay un ejemplo para mí bastante claro de cómo una patente o una limitación del uso de licencias sobre una patente puede bloquear la innovación. Porque ese es un argumento típico, decir, no, porque si no hubiese patentes no habría incentivo para la innovación. Yo creo que eso no es cierto. Creo que esa innovación en el mercado de lujo está perfecto y que las empresas se enriquezcan todo lo que quieren, pero hay mercados, o no llamaría mercados, hay situaciones sociales como la salud, como la educación, que no pueden estar sujetas a esa lógica. Y hay una situación intermedia, perdón Juan, que sigo con este tema un segundito más, es la de Tesla.
Tesla es, digamos, bastante famosa, son unos fabricantes de autos dirigida por Elon Musk, más allá de sus atributos como las muchas críticas que podemos tener sobre Elon Musk, una cosa que hizo Tesla es declarar, y creo que lo está manteniendo, que no va a hacerle juicio a quien use bien su tecnología. Obviamente no va a promover el crecimiento de la competencia desleal, pero sí pone a disposición sus patentes y sus desarrollos para que muchos otros y muchas otras puedan construir sobre eso y poder tener mejores autos eléctricos en particular. Creo que esa es una variante más o menos nueva de cómo lidiar con las patentes y cómo se puede avanzar de forma comunitaria, aún en los casos en los cuales existen las patentes, porque por otro lado es una forma de evitar que una empresa te bloquee a vos mismo usar tu desarrollo. Eso, aunque parezca ridículo, pasa, puede pasar, hay buitres de las patentes, pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado con el tema de la patente y bueno, si quieren retomamos después con las preguntas. Pero bueno, una cosa que pasa con las tecnologías libres en el contexto de la pandemia, más allá de la dificultad de hacer vacunas, es que hay un montón de otras cosas que sí podemos hacer. Hay un montón de conocimiento y de tecnología, en el sentido que lo comentaba amplio, que lo comentaba Juan, de conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de conocimiento científico, que puede ser algo tan simple como un barbijo. Estoy medio desordenado, así que no, después lo vamos a mostrar en la imagen, no importa, pero el desarrollo de termómetros sin contacto, de dispenser de alcohol, de respiradores artificiales. Estoy yendo todo para atrás, me querés matar, Juan. Bueno, acá vamos en orden ahora. Acá a la izquierda tienen un modelo de respirador artificial de código abierto, donde todo el proyecto, cómo hacerlo, cómo conseguir las piezas, cómo funciona, o sea, tanto cómo hacerlo como cómo funciona, está documentado y permite que muchos otros no solo lo usen, lo reproduzcan, sino que aparte lo adapten a las situaciones particulares. Muchas veces los insumos disponibles en distintos lugares del mundo varían, y entonces el tener un mapa detallado de cómo construir estos equipos es fundamental para poder reproducirlos y usarlos en un momento de escasez de respiradores, por ejemplo. También está el caso de las máscaras, acá hay una también de código abierto, hubo un montón, hubo una explosión de makers o gente que tenía impresoras 3D o tenía capacidad de hacer algo para contribuir a la pandemia, y que a veces fue ir a donar máscaras de protección personal para los hospitales. Después se vio, y tiene mucho que ver con esta charla, que la principal vía de contagio no es el spray que te tiran directamente sobre la cara, sino los aerosoles que quedan en el aire, y que independientemente de la máscara, si uno no tiene un buen barbijo o una buena protección en las vías respiratorias, esa máscara facial que te cubre toda la cara no es suficiente. Otros proyectos que también fueron muy usados, aunque es dudosa su utilidad, son los termómetros, la medición de la temperatura de la manera imprecisa, rápida y poco concienzuda que se hacen los ingresos a todos lados, no sirve de mucho. Pero tuvo una explosión, bueno, es uno de los protocolos que se implementa, así que no lo voy a criticar, pero creo que no sirve de mucho. Creo que vale la pena enfocarse más en las cosas más útiles. Lo mismo la obsesión por la limpieza de las superficies, que al principio hubo una explosión de distintas cosas, elementos y químicos para limpiar las superficies, y después quedó claro que la principal vía de contagio efectiva son los aerosoles que quedan en el aire, y a eso es lo que vamos a ir dentro de un ratito. Pero bueno, lo de los termómetros también. Se agotaron los termómetros, sobre todo los que son contactless, los que no requieren contacto con la persona, que lo puedes medir a distancia por un infrarrojo, inmediatamente se difundieron en la comunidad de hardware libre dispositivos basados en Arduino o en otras placas, pero son muy difundidas y muy fáciles de acceder, una pantallita LED, un sensor infrarrojo
y ya podemos construir nuestro propio sensor a mucho menor costo y sobre todo poderlo tener disponible cuando los termómetros no estaban disponibles, lo mismo que los respiradores. En este, digamos, ahora ya para ir al grano de lo que va a ser un taller que queremos armar, para que cada uno de los que está asistiendo a esta charla o que la vea después se anime a construir su propio sensor de dióxido de carbono y adaptarlo a los insumos que pueda tener o a sus necesidades o a sus gustos, pero sobre todo bajarle ese miedo a empezar a hacer algo que nunca hicieron. Es algo sencillo, es algo modular, es algo que se hace en talleres, cosas muy similares en talleres de robótica para chicos, con lo cual, y chicas, con lo cual es sumamente accesible, y nuestra idea es hacer un taller en la cual las y los acompañemos en ese proceso para que se animen a empezar y para que lo terminen de forma efectiva. Ahora sí, la siguiente. Bueno, mientras, esto ya lo mencioné, que el barbijo también es una tecnología, y los dispensers sin tocar el potecito del alcohol también son herramientas tecnológicas que ayudan a que se contagie menos la gente de COVID, porque toca menos, porque se puede higienizar mejor, porque la gente por no tocar un tachito con alcohol no se higieniza las manos, y si depende de pisar un pedal sí lo hace. Entonces hay un montón de este tipo de tecnologías que se ponen a disposición, se cuentan los mapas, se cuentan las instrucciones de cómo hacerlo, y quedan inmediatamente en el dominio público para poder replicarlas. Bueno, el proyecto Void empezó como, viene del lado de las tecnologías libres, y de movimientos de tecnologías libres como el GOSH, el Gathering for Open Science Hardware, que tiene una versión local que se llama ReGOSH, que son las residencias GOSH que se hicieron en Latinoamérica específicamente, y teníamos varios países sobre los cuales rotar equipos de estudiantes, de investigadores, de activistas sociales, de la población en general que le interesen las tecnologías abiertas, y hacer reuniones en distintos países, rotando en distintos países, para compartir experiencias y generar equipos nuevos con esta filosofía. Algo similar también en TecnoX, de hacer equipos, en ese caso más de estudiantes, que apliquen tecnologías libres para resolver problemas latinoamericanos. Bien, y esto es un movimiento internacional de tecnologías libres, pero nosotros nos lo apropiamos en la región, nos lo apropiamos en Latinoamérica con nuestro calendario y con nuestras necesidades y con nuestras capacidades económicas, que no son las mismas que las del primer mundo. De vuelta, es dejar de ser consumidores y usuarios de tecnología que hacen terceros, para convertirnos en actores sociales, en hacer ciencia ciudadana, en tener preocupaciones y buscar las iniciativas, más que preocupaciones, las herramientas que existen para lidiar con problemáticas que ya están hace mucho tiempo, pero no están disponibles. Y para que estén disponibles no hace falta solo que no estén protegidas por una patente, sino que además estén bien comunicadas, bien documentadas, y con piezas o con componentes estandarizados o disponibles. Hoy en particular es súper importante las mediciones de dióxido de carbono. Las charlas anteriores de Nati y de Sandra contaron en detalle cómo es el efecto de la ventilación y cómo son las vías de contagio, así que yo no voy a entrar en eso, pero sí hacer notar que el dióxido de carbono es una forma indirecta de medir cuál es el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque no podemos, es muy difícil, sería muy difícil poder medir la cantidad de virus que hay en un ambiente, que hay en el aire, o la probabilidad de contagiarse en base a la cantidad de partículas virales que hay en un ambiente, pero eso tiene una correlación, o lo podemos medir indirectamente a través del nivel de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque así como respiramos y exhalamos aerosoles con virus si es que estamos infectados, también exhalamos una cantidad de dióxido de carbono,
que depende de la edad, depende de un montón de cosas, pero que se puede correlacionar razonablemente bien y fácil a la cantidad de partículas que puede haber en un ambiente y por lo tanto al riesgo asociado a que en ese ambiente haya alguien con COVID que esté exhalando aerosoles con virus y que nos podamos contagiar. Entonces, como no podemos ver el virus, así como cuando uno pone un colorante en agua, primero se ve bien oscuro y después se va difundiendo, pero ese colorante queda diluido, pero queda. Si estamos mucho tiempo en ese ambiente, nos vamos a respirar suficientes partículas virales como para infectarnos. Si estamos poco tiempo, hay menos probabilidad. Si eso está ventilado, hay menos probabilidad. Pero hay un problema. No hay muchos problemas, pero con el invierno está la disyuntiva de abro las ventanas y las puertas para ventilar bien, cruzado, constante y, digamos, de forma efectiva, y me muero de frío, no sé si me muero de frío, y chupamos mucho frío, o cierro y aumento el riesgo de contagiarme el virus. Bueno, una forma precisa, o bastante, se puede ser muy precisa, pero una forma que vamos a llamar aproximada, es medir el nivel de dióxido de carbono y con eso regular cuánto abrimos, cuánto ventilamos o cuánta capacidad tiene un espacio para que el riesgo de contagiarnos COVID en ese ambiente sea el menor que podamos. Obviamente eso también tiene que ver con cuánta circulación del virus haya, no es solamente un cálculo en abstracto y tiene que ver con el espacio, pero una buena aproximación a eso es que por debajo de 800 partes por millón de dióxido de carbono es relativamente seguro respecto de los aerosoles. Entonces podemos medir cuánto abrimos las ventanas midiendo el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono es difícil de, o sea, no lo podemos medir, no lo podemos percibir con nuestra naturaleza humana, pero sí podemos hacer dispositivos que los midan, y recién les comenté uno, que es el proyecto que difundió enormemente y muy bien Jorge Aliaga, que tiene una página web, que acá no está el link, pero después se los podemos pasar, igual seguro que ya lo tienen, y se presentó en las charlas anteriores, que es un dispositivo, como decía, muy simple, con una placa Arduino, que es eso verde que tienen en el medio, un sensor de dióxido, el sensor específicamente dicho, que es esa cosa blanca rectangular que tienen más abajo, una pantalla LED, que es lo que tiene a la izquierda, y después se puede agregar o una lucecita o una alarma, un buzzer para que suene una alarma cuando el nivel supera un determinado nivel. Es muy sencillo de armar, el planito, eso es todo los componentes que tiene, eso se pone adentro de un tupper o adentro de lo que queramos, se lo enchufa, eso puede tener una batería o lo enchufamos directamente, y tenemos una forma de monitorear el nivel de dióxido de carbono, que es una medición indirecta de cuán respirado está un ambiente, que es una forma de establecer la probabilidad de contagiarnos de COVID. Y acá hay un experimento que también es de la página de Jorge, donde muestra, y está buenísimo hacer experimentos, y está buenísimo llevar esto a las aulas, porque el medidor de dióxido es una excusa para poder hablar de los aerosoles, es una excusa para poder hablar de las cosas que no se ven, de la difusión, se puede usar en un montón de, o sea, no les voy a dar recomendaciones de cómo usarlo didácticamente, pero seguramente ustedes tendrán mucha más imaginación que yo de cómo usarlo. Pero bueno, acá hay un pequeño experimento usando distintos sensores que construyó Jorge y haciendo cosas, como por ejemplo, medir, siempre es importante medir el basal y calibrar el nivel de dióxido de carbono de un ambiente muy bien ventilado, en realidad el ideal es el exterior, y que eso debería ser en torno de 400 partes por millón, como decía hace un ratito. Ahora, eso puede estar afectado por si tenemos una estufa, o si estamos en una ciudad muy contaminada, o si estamos en ambientes particulares donde los niveles de dióxido de carbono pueden ser un poco más altos. Entonces es importante calibrar esa situación basal, que es lo que tienen en la parte izquierda del gráfico, y después hace un cambio, por ejemplo, él estaba en una habitación, cerrar la puerta y la ventana, deja de tener ventilación y empieza a subir
el nivel de dióxido de carbono. Bueno, no importa. Hay un par de cambios más que uno puede hacer. ¿Qué pasa si abro o si cierro las ventanas? Si abro una y cierro la otra. Si salgo de la habitación, y como pueden ver, al salir de la habitación, el dióxido se queda, a menos de que algo ventile ese dióxido, y por lo tanto el riesgo, si es que hubiese alguien con COVID en ese espacio, se mantiene. Pero si uno abre la puerta y la ventana, sobre todo si tiene una ventilación cruzada, y es una ventilación hacia el exterior, eso muy rápidamente baja los niveles del aire libre de dióxido de carbono. Entonces, esto creo que tiene mucha utilidad didáctica, creo que está bueno que lo usemos y que veamos cómo podemos reflejar la eficacia de la ventilación con nuestro propio medidor de dióxido, que no hace falta, por ejemplo, en una escuela que idealmente sí, cada aula debería tener su medidor, y en cuanto suena la alarma de que se supera el nivel de ventilación aceptable, tomar alguna medida, como puede ser ventilar o salir del aula. Pero también para regular cuánto podemos abrir las ventanas y las puertas en días de lluvia o de frío, como decía hace un ratito. La siguiente. Bueno, ya que estamos en el C3, acá en el 13, recuerden las 13 de la campaña, que la ventilación tiene que ser constante, cruzada y con una abertura mínima, al menos de 5 centímetros todo el tiempo, de manera de que eso haga circular el aire. En ambientes con mucha gente, la ventilación tendrá que ser mayor, abrir más las ventanas o abrir no sé, más aberturas si es que se puede. Pero es importante resaltar que esto se suma a los otros cuidados, no es que los reemplaza, se suma al lavado de manos, se suma al uso de barbijo, se suma a la distancia y a todos los otros medidas de sentido común que tenemos que tener para cuidarnos. Y otra cosa importante, ya cerrando, es que saber esto no alcanza. Seguramente ustedes estén de acuerdo conmigo, y si hacen un poco de retrospección, se van a dar cuenta que uno sabe un montón de cosas que no aplica. Entonces está bueno, además de saberlo, es practicarlo y verificar concienzudamente que estoy en un ambiente. Yo, por ejemplo, ahora estoy en uno, estoy solo, pero estoy con la puerta y la ventana cerrada. Y me doy cuenta de eso y soy consciente de eso, y si hubiese otra persona, tendría que estar atento a abrir ambas cosas y que circule el aire. Entonces, saber no alcanza, hay que practicarlo y hay que hacerlo hábito. Aún con todo esto que les acabo de decir, yo no me di cuenta, me hizo notar mi esposa, que en el súper al que suelo ir no tienen forma de hacer ventilación cruzada, así que cuando hay cola yo no voy a ese supermercado, desde que me lo hizo notar, antes yo no me había dado cuenta, y voy a otro súper que sí tiene posibilidad de tener ventilación cruzada, y donde también intento estar poco tiempo. Lo mismo con el barbijo. Cuando el barbijo de tela, que durante mucho tiempo fue muy útil y para mucha gente sigue siendo muy útil, y no usa solo los comerciales, sino que se los hace y sirve usar esos barbijos, cuando ya te queda muy cómodo, y duda porque ahí seguramente no esté sellando bien, es importante que el barbijo no deje entrar, no tenga rendijas por donde entre el aire, y si te queda muy cómodo probablemente ya sea momento de cambiarlo. Bueno, seguramente nos faltaron varias cosas que ojalá que las preguntas nos hagan retomar. Tenemos un ratito para preguntas, acá les dejamos nuestro contacto, el mío de Twitter, el mail de Juan. Hubo una pregunta respecto de cuando hay otras fuentes de dióxido de carbono en el ambiente. Y la respuesta a eso sí, o sea, se puede prever. El medidor de dióxido de carbono permite hacer una medición indirecta de la ventilación en el ambiente, y el umbral de 800 partes por millón tiene que ver con un cálculo hecho a partir de intercambios de aire. Entonces, si uno calcula que de base habría 400 partes por millón y que cada persona en un aula de entre 25 y 30 personas, del tamaño que tiene un aula en general, genera una cantidad de dióxido de carbono específica, se calcula a partir de la ventilación que tendría que tener el ambiente para mantenerse por debajo, para ventilar tantos litros de aire por segundo, se calcula cómo se compensaría el dióxido de carbono emitido por los estudiantes con la ventilación,
y eso dice que el equilibrio debería estar por debajo de los 800. Tomando esos datos y la generación de dióxido de carbono por alguna otra fuente de dióxido de carbono, como podría ser, no sé, si alguna calefacción genera dióxido de carbono, se podría incluir en los cálculos, sería otro el umbral. Este está hecho para las situaciones donde la fuente de dióxido de carbono son entre 25 y 30 estudiantes en reposo de actividad física. O sea, hay un par de cuestiones que vamos a entrar más en detalle en el taller, pero que están en la literatura. No sé si se Igual menciona una referencia fácil a eso es que por sobre el basal, supongamos que hay una estufa que tira dióxido, que tampoco está bueno que tenga, pero por sobre el basal, 400 ppm, por sobre eso ya es malo. Entonces, si uno lo calibra en la situación de tener la estufa, y eso, el mismo equipo lo calibra a 400 ppm porque asume que estás al aire libre. Pero supongamos que eso sea 800, bueno, tenés hasta 1200, y esa es una forma fácil. Y obviamente está la que dice Juan, que hay una fórmula que también les podemos mandar el link de José Luis Jiménez, que es un investigador español que está en Estados Unidos, donde cada uno de los parámetros que influyen, como el tamaño del ambiente, la cantidad de gente, la cantidad de infectados que hay, el tipo de actividad que hace, un montón de cosas súper complejo, uno puede calcular de forma mucho más precisa, pero creo que eso excede a lo que podemos hacer los simples mortales, es más para una cosa de investigación. Creo que esto de calibrarlo bien y después usarlo. Bueno, hablando de calibrarlo bien, un ejemplo de mal uso, creo yo mal uso, tal vez estoy excediéndome, pero en un programa de televisión en América 24, la UNAUR les regaló, fue a presentar y les regaló el sensor que están haciendo ahí, que está buenísimo el proyecto. Está basado en el de Jorge Aliaga también, y lo distribuyeron en un montón de escuelas y de aulas de la universidad. Pero en el estudio, con 4 personas a la vista en la cámara, más los técnicos que debían estar ahí, daba 400 ppm. Mi impresión es que lo calibraron ahí y estaban muy felices con que el nivel está en el piso, pero probablemente sea un error de calibración. Si no es así, me disculpo, pero bueno, parece que es muy importante entender cómo funcionan las herramientas para usarlas bien, porque si no nos da la falsa sensación de tranquilidad, decir, bueno, 400 ppm no pasa nada, pero en realidad el problema es que estaba mal calibrado y estamos muy por encima, solo que no lo vemos. Contesto un par de preguntas rápido y después repaso algunas otras. Si querés, Juan, vos anda mirando. ¿Dónde comprar los medidores de dióxido? En la página del Gobierno Nacional, Argentina Gobar, la sección de ventilar, están listados quiénes son los proveedores de estos dispositivos, y hay varios en distintas provincias y están accesibles. No son carísimos, no son tan caros como los comerciales, son más caros que si uno lo arma. La ventaja de armarlos de vuelta es que uno sabe cómo funcionan y los puede adaptar a sus necesidades. Y eso tiene un montón de cosas para adaptar que vamos a hablar en el taller. Respecto de los costos del sensor de dióxido en China, que es quien fabrica estos NDIR, los IR no dispersivo, que es el tipo de sensor, cuesta $15 cada uno. Acá en Mercado Libre, bueno, pasé un chivo, pero en el lugar donde uno accedería a comprarlo fácilmente, cuesta 15.000 pesos. Es cualquiera. O sea, que el intermediario entre lo que cuesta allá y acá haga esa diferencia, es parte de lo que decía Juan, que queremos desalentar. Pero sí se podrían hacer grupos de gente que compren los sensores en China, que los hacemos mandar y cada uno se construye su sensor. El resto de los componentes son baratos y muy accesibles. Y también preguntaban por el taller online. Vamos a hacer un taller online, todavía no tenemos exactamente la fecha ni la modalidad. Nuestra intención era, en la medida que nos deje la pandemia, hacer algo semipresencial donde podamos mostrar los componentes y cómo ensamblarlos, pero que cada uno y cada una lo pueda hacer. Nuestra expectativa es que cada uno de los y las 60 y pico de participantes que hay ahora se puedan animar a construir su sensor de dióxido y poder acompañarlos en ese proceso, porque no es difícil.
y porque vale la pena iniciarse en tecnologías abiertas, y esta es una excelente excusa.